del 2024 se viene un gran programa aquí en La Trinchera llamado La desconocida historia del acuerdo de 1998, Campos de Hielo Sur. Tenemos dos grandes invitados. El primero es Alejandro López, cientista político, actualmente cursando un máster en España. Buenas noches, Alejandro. Hola, muchas gracias por la invitación. Desde acá, desde España, en la madrugada, con mucho gusto acá acepté la invitación. Qué bueno. Juan Ignacio Ipinza, abogado y cientista político, experto en Derecho Internacional. Buenas noches, Juan Ignacio. Muchas gracias, César. Un gusto estar con todos ustedes. Bueno, y también tenemos nuestros panelistas que son de la casa, Juan Pablo Berlingen, un hombre que ama y que quiere una relación inteligente con nuestros hermanos argentinos. Y, así es. Buenas noches. Lamentablemente soy el único amateur acá, por eso todavía sueño con una relación inteligente. Eso. Y bueno, y Francisco Barzúa, geógrafo magallánico con el cual hoy tuve la dicha de asistir a una actividad que la vamos a mostrar en breve. Y en los controles tenemos... hola, buenas noches, Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, en los controles tenemos a Juan Jorquera, que nos va a estar apoyando off the records. Así que bueno, comencemos con la noticia del día, que les vamos a mostrar algunas novedades que se vienen aquí en el extremo sur. Yo estoy compartiendo mi pantalla, perfecto. Bueno, la tarde de hoy se presentó en el auditorio del Hospital Naval de Punta Arenas este libro que se llama Territorio Chileno Antártico, que ya había sido presentado en la ciudad de Valparaíso, con un gran marco de público, auditorio lleno, y los panelistas fueron el almirante de la tercera zona naval, la editora del libro, Jorge Frías, que ya lo tuvimos en La Trinchera, que es el gobernador de Magallanes, y el director del INACH, don Gino Casasa. Francisco, ¿quiere decir algo más sobre esto? Sí, estuve hablando con Gino Casasa sobre este y otros temas. Y bueno, yo celebro la llegada de Gino a la dirección del INACH. Le da unos bríos bastante más técnicos y de la ciencia de la Tierra, sobre todo en el tema. Así que el libro está muy interesante, le eché una mirada y tiene mucha información, no solamente general, sino que también geopolítica. Y de todos los territorios antárticos de los países que son miembros del tratado, son firmantes del tratado y los que utilizan, y hay mucha historia también. Está muy bueno. Sí. Así que bueno, fue un gran lanzamiento. Ojalá este libro, decían los conferencistas invitados, que ojalá a futuro sea lectura obligatoria de la enseñanza media o lo universitario, que sería un tremendo impulso al conocimiento general de los chilenos sobre la Antártica, porque lo que se conoce se ama, o lo que se conoce se valora. Entonces sería muy importante que esto se masifique, por así decirlo. Bueno, y dentro... sí, bueno, contacto con la Academia de Guerra para que entremos en los live próximamente. Eso es una excelente noticia. Bueno, y dentro de esta presentación del libro salieron algunas noticias interesantes que vamos a mostrar. Son muy breves, ya vamos a comenzar con el capítulo en sí. La primera es que el buque, el rompehielos Almirante Biel, que es un rompehielos, no es un buque polar solamente, como dijeron en el otro lado de la frontera, llega el día 6 de enero a Punta Arenas, va a recalar en el muelle Prat, que es el muelle principal que está en pleno centro de la ciudad, y durante 4 días se van a invitar a autoridades, a medios de comunicación y a la comunidad en general a conocerlo. Para el día ya 10 de enero va a emprender su primera misión antártica, así que es una excelente noticia. Y este buque, lo confirmó el almirante, tiene la capacidad de funcionar tanto en primavera, en otoño, en verano, por supuesto, y también en algún periodo del invierno. Así que es una tremenda noticia para el país. Nos da capacidades que antes no teníamos. Como otra noticia que salió en la misma presentación del libro, es esto, la visita del presidente Gabriel Boric junto a 3 ministros, el canciller Alberto Van Claveren, la de Ciencia, y la ministra de Defensa, junto a todos los comandantes en jefe,
y otras autoridades al Polo Sur. Por primera vez un presidente chileno va a estar en el Polo Sur, que es el verdadero extremo sur de Chile, es donde termina nuestro país. Así que va a ser un hito histórico, para lo cual se van a emplear 2 aeronaves, aviones Twin Otter, y 2 helicópteros Black Hawk, que ya se encuentran en la base Glacier Unión. Así que durante enero se va a producir este hecho histórico, para lo cual se pidió colaboración para la National Science Foundation de Estados Unidos. Así que ellos van a cooperarle a Chile y se viene este hecho histórico. Francisco, ¿quieres decir algo? Sí, César, yo quería decir algo, porque este va a ser el primer presidente de todo el mundo y en la historia en visitar el Polo Sur. Nunca ningún presidente en ejercicio ha estado en el Polo Sur. Sí, tengo entendido que, no sé si es el primero o el tercero, pero de Latinoamérica sí o sí es el primero. No, del mundo. De hecho, o sea, el primer presidente en ejercicio que visitó la Antártica fue Gabriel González Videla en 1947. Con familia. Claro, con familia. Eso es importante. La hija. Y lo iba a interceptar el HMS Nigeria, de británico, que lo quería hundir. Pero bueno, ahora el Polo Sur, también va a ser el primer presidente del mundo. Sí, así que bueno, es un orgullo y va con todos los comandantes y jefes, va con el canciller, con la ministra de Defensa, como ya mencioné, y con la ministra de Ciencia. Así que es una tremenda noticia. Vamos a estar muy orgullosos de esto y vamos a hablar de esto el próximo mes. Bueno, y esa era la noticia de aquí el Extremo Sur. Este es mi Twitter, César-Quesada, donde puedo recibir información o también la voy publicando. Y también quería dar las gracias porque tengo 84 seguidores aquí en YouTube y no sé a dónde salieron. Tengo como 4 videos subidos, así que muchas gracias por seguirme. Y bueno, ahora vamos a ir a la presentación, la desconocida historia del Acuerdo de 1998 por Campos de Hielo Sur. Así que se nos viene ahora el programa con nuestros invitados especiales. Muchas gracias, César. Alejandro, vamos entonces a hacer nuestra presentación. Esperamos ser un poquito... A ver, esto es un tema intenso, pero un poquito didáctico en algunas cosas. Se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, y aquí vamos a tratar algunos puntos que yo creo que quizás pueden ser de alguna manera inéditos, por lo menos ahora, pero quizás en el futuro van a ser temas tremendamente discutidos. De más está decir que una de las cosas que nos unió en amistad con Alejandro, y esto ya varios años atrás, fue este tema. La vida nos ha traído a este mismo tema, preocupados porque en el fondo entendemos que no es justo que este tema esté relegado a, por así decirlo, a una historia olvidada. Y una de las razones por las cuales, en mi caso, estoy haciendo un doctorado en este tema, y también en la Universidad de Salamanca, y en el caso de Alejandro, bueno, está trabajando su magíster, pero muy pronto que también está haciendo su doctorado. Espero también en este tema, o en otro tema que él elija. Pero aquí hay mucho que decir. Vamos a tratar temas históricos, jurídicos y también geopolíticos, ¿ya? Incluso geográficos, pero yo creo que eso más se lo dejo a expertos como Francisco o otras personas que manejan bien toda la parte más bien de la geomorfología o la geografía en general. Y del valor que tiene este tema para Chile. Yo creo que este es uno de los pendientes, lamentablemente pendiente, porque nunca debió ser un pendiente, a mi juicio, más graves de la política exterior de Chile. Quizá el más complejo. A ver, ¿por qué desconocida historia? Cuando esto está... Escucho un poco de retorno, no sé si quizás alguien tiene un parlante por ahí. Antes de empezar. Ok. Pregunta que yo mismo me hice en algún momento, cuando vimos ese recuadro, ¿no?, en los mapas, diciendo, ¿por qué el mapa en Chile tiene un recuadro, un rectangulito que
que ahí como que no hay nada, ¿no? Es una pregunta que desde que era más o menos niño, y en el caso de Alejandro, yo creo que desde que naciste, Alejandro, conversamos. Sí. Hoy día es una cosa que nos parecía muy curiosa y despertó, en mi caso, la fascinación por este tema. Creo que tú y Alejandro, puedo decir, no sé, tú mismo dime, también el empezar a estudiar estos temas de los límites, ¿no? Sí, la verdad es que el poner un rectángulo en un mapa de un país es algo bastante inusual y es algo que por mi parte despertó curiosidad por saber cómo era el límite antes del 98, porque en los mapas chilenos aparece el año 98 del acuerdo. Entonces yo me planteé, bueno, ¿y cómo eran los mapas antes de ese año? Así que ahí empecé mi investigación de cómo era el límite, de por qué llegó a eso, y eso fue una investigación más o menos desde la adolescencia en adelante, y elaboré varios mapas ahí, algunos los subí a internet, y más que nada ese es mi interés, digamos, en estos temas, surgió de a poquito, un poco por eso, un poco también por otros asuntos más allá del campo de hielo, pero en este asunto en particular, digamos que quise como sacar el parche del mapa, porque digamos que es un parche que como que está como tapando toda la geografía de la zona. Oculta algo, justamente. Claro, por eso queremos empezar con eso, ¿no? oculta algo. Entonces yo oculta algo. quería sacar ese parche y ver qué había abajo, en resumidas cuentas. Bien, a ver, ¿qué estamos viendo en esta presentación? Lo primero, estamos viendo un mapa que es un esquicio, por así decirlo, un bosquejo. Tiene una línea que ustedes ven, que corresponde fundamentalmente a una proyección que hace Barros Arana y que se reproduce en al menos 3 libros que yo conozco. Uno es La cuestión de límites, que es de 1898, famoso libro de Barros Arana, de Diego Barros Arana, quien fuera historiador, famoso historiador, además fue el perito convocado por Chile en el acuerdo de 1881 para establecer lo que, vamos a explicar las labores de los peritos, la importancia de sus labores, y en este caso, además de este mismo bosquejo, podríamos estimar que es una especie de fiel representación de lo que se estimó por parte de los países como la línea en la zona de los hielos, aproximadamente en la época entre 1896 hasta, yo por lo menos diría 1902 o 1903, por lo menos, ¿ya? Una línea más o menos recta, ¿ya? Que no se condice ciertamente con lo que podríamos decir una geografía más detallada, pero eso no es óbice para poder determinar que esa es una línea que se definió bastante bien. Ahí vamos a ver por qué. Juan Ignacio, dígame, ¿con quién pregunta? Este mapa no solamente es Francisco. Francisco, Este mapa no solamente sería un bosquejo del libro Barros Arana. Este mapa perdón, sí, a ver, no directamente, pero sí directamente. Voy a explicarme. No quise decir las actas porque en realidad en las actas se menciona que hay un plano general de cada una de las partes. Vamos a entrar en eso, Francisco. Sí, pero no es, este mapa no está adjunto a las actas, pero sí aparece yo decía, en otros 3 libros, o sea, otros 2 libros más, que es un libro que se llama La demarcación general de la frontera, que es un libro más o menos de la misma época, 1898, y aparece como un mapa adjunto, este mismo mapa, pero en un plano general, completo, sobre toda la frontera. Ahora, esto es solamente, por así decirlo, una proyección que habría hecho Barros Arana. El otro mapa tiene otros números, tengo entendido, sí. Tienes razón. Otro. De ahí vamos a entrar los números, Francisco. Los números tienen que ver con otra cosa. Los mapas, en el fondo, en este caso, este mapa es un bosquejo general aproximado. Miren, si se fijan, dice el lago Viermo, Quicharre. Ya, Quicharre es el nombre indígena del lago. Habla de Monte Chaltén, que era digamos, el nombre original del que actualmente conocemos como Monte Fitzroy.
y habla del lago argentino, que antes de considerarse como lago argentino, todos estos nombres los puso Moreno, cuando hizo ese famoso viaje en la década de los 70 y escribió este libro, Francisco Pascasio Moreno, el famoso perito, explorador argentino, que todos más o menos conocen, y escribió este libro, Viaje a la Patagonia Austral, ¿ya? Y él le puso el lago argentino a lo que era el lago Santa Cruz, en honor a el río Santa Cruz, del cual también es afluente este lago. Bien, vamos a seguir, por favor. Lo otro, el San Martín actualmente es el O'Higgins en el lado chileno, para que se entienda. Sí, un poquito más al norte. Ya, antecedentes muy breves, porque yo creo que todo el público que más o menos ve esto entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de instrumentos principales. Tratado de 1881, ¿no es cierto? El tratado que algunos dicen fue realmente una transacción entre Chile y Argentina. Yo lo podría discutir en cierta medida, pero algunos dicen que Chile entrega la Patagonia Oriental a cambio del estrecho. Ahora, es muy curioso que en esa transacción Chile haya cedido también parte de Tierra del Fuego. Pero bueno, es lo que tenemos, es un tratado que está vigente. Después vamos a ver que además tiene ciertos detalles que hacen entender que el tratado establece un límite que en su misma articulado dice es un límite inconmovible, es decir, inmodificable, ¿ya? Eso es muy importante para lo que vamos a ver después con respecto al acuerdo de 1998. Después hay protocolos adicionales, entre ellos uno importante, el de 1893, que no está ahí en la lista, que algunos decían que es un protocolo aclaratorio, pero yo tengo la opinión, después de leer mucho tiempo, haber revisado muchos años este protocolo, me atrevería a decir que es un protocolo más bien modificatorio. Escucho todavía un ruido, no sé si yo estoy escuchando un ruido, alguien sí puede silenciar, por favor, de teclado. Bueno, para no distraernos. Y en ese protocolo de 1893 se establecen ciertas diferencias o ciertas variaciones que pusieron, digamos, de patas para arriba, por así decirlo coloquialmente, todo lo que fue la llamada cuestión de límites. Es decir, este proceso que surge, yo diría, ya a partir del Tratado de 1855 o incluso antes, ¿no? De las declaraciones de las constituciones iniciales de Chile y Argentina, en la cual se reclamaba cada uno la Patagonia, el Estrecho Magallanes, etcétera. Por lo menos en el caso chileno se autolimitaba de manera muy absurda hasta el confín del Estrecho Magallanes y no hablaba de la Antártica, pero en el caso de Argentina y Chile ya esta discusión estaba muy al rojo vivo y se hablaba del principio de tipo Sideti, pero es una discusión que de hecho Alejandro ha tratado muy bien en otros videos y en otros, digamos, estudios que ha hecho él, y que la voy a dejar para que el que tenga más interés, sobre todo en el tema de la Patagonia Oriental y Occidental, esa discusión la pueden ver ahí. Pero, en Historia Nostrum. En Historia Nostrum, justamente. Pero teniendo presente eso, tenemos que el acuerdo de 1881 establece dos cosas importantes y además el protocolo agrega otras dos más. La primera es que el límite entre ambos países, y muy en la conciencia histórica de la época, sobre todo de la clase chilena, de la clase de la élite chilena, podríamos decir que ellos tenían claro que más allá de la cordillera, de alguna manera, no seguían, por lo menos desde la separación de la provincia de Cuyo a fines del siglo XVIII, y que lo que había para allá era una tierra incógnita o tierra indígena, que era un res nullus, por así decirlo, un lugar en donde no había una soberanía efectiva. Y en ese sentido se establece que la cordillera va a ser el límite, pero no cualquier parte de la cordillera, sino que una parte en específica, aquellas cumbres, más altas cumbres, no las más altas de la cordillera, esto es muy importante, sino que aquellas más altas cumbres que dividan las aguas. Ahora, ¿se establece o no se establece si esa división debe ser la famosa división de las aguas continentales? Es decir, donde corre una vertiente o se desprende una vertiente hacia un
una olla hidrográfica que termina en un océano o en otro, o una divisoria local de agua, es decir, una divisoria que solamente termina, por ejemplo, en otra olla hidrográfica y no llega directamente al océano, ¿ya? Ahora, esa es una discusión que se dio en toda la cuestión del límite y que se trató, entre comillas, de arreglar con el protocolo de 1893, y en realidad, más bien, lo que generó fue mayor confusión, sobre todo con una frase muy particular, que fue el tema de el cortar ríos. Y hay que hacer presente que el protocolo 1893 corta ríos, o establece el corte de ríos, cosa muy curiosa si estamos hablando de una divisoria continental, por ejemplo, porque ¿cómo vamos a tener una divisoria continental donde tú puedes cortar un río? Por supuesto que eso es absolutamente contradictorio, ¿no? Es un oxímoron jurídico, o un oxímoron incluso fáctico, ¿no? O sea, una contradicción en sí misma. Pero no habla de corte de lagos, y eso es muy importante para lo que vamos a ver posteriormente. Después, ¿cómo se materializó? Porque el Tratado de 1881 establece un principio general, dice, vamos a establecer un límite que se va a materializar a partir de la divisoria no continental, digamos, les vamos a decir más altas cumbres que dividen aguas. Eso es lo que dice expresamente el tratado. Ahora, eso se va a materializar, no se puede materializar de manera abstracta, como algunos le han puesto, que Barros Arana, incluso en sus actas decía, ¿no?, que esto es un principio casi abstracto, que puede decirse con falta de exactitud en los planos, ¿no? Eso lo dicen las actas de 1898, porque en realidad esto necesitaba una materialización concreta, ¿ya? Y esa materialización concreta se le da a una figura, a un personaje en específico por cada lado, que es la figura de los peritos. Esto es tremendamente importante y voy a hacer hincapié varias veces en eso. Los peritos eran expertos, como dice por así decirlo, su título, expertos que de alguna manera iban a definir dos cosas, tenían una doble función. La primera, y eso se desprende del texto del tratado, la primera era materializar el límite establecido entre ambas partes a partir de estos principios generales. Y la segunda era establecer por dónde se demarcaría, o sea, es decir, por dónde se establecerían los hitos que iban a reflejar el límite dispuesto a partir de la aplicación materializada del tratado. ¿Se entiende? Es muy importante esta diferencia. Delimitar no es lo mismo que demarcar. Son conceptos completamente distintos, pero relacionados fuertemente. ¿Ok? Eso es muy importante, porque en muchas actas y documentos de la época se usaba de manera indistinta, cuando en realidad significaban lo mismo. O sea, perdón, no significaban lo mismo, bien digo. Y eso se hacía por una sencilla razón, porque los que estaban encargados de realizar la labor eran las mismas personas, es decir, los peritos. Ellos se encargaban de definir por dónde se iba a materializar la línea, es decir, por dónde fácticamente corría esta línea por las más altas cumbres, y por otro lado, dónde se iba a reflejar esta línea a partir de los hitos. Los hitos, que son aquellos que reflejan la línea demarcada, pueden ser de dos tipos. Puede ser, por un lado, hitos naturales, es decir, un accidente geográfico determinado, al cual yo le pongo, digamos, la responsabilidad de ser el hito para establecer el límite, o bien podrían ser hitos artificiales, fundamentalmente torres, monolitos de fierro, etcétera, ¿no es cierto?, que de alguna manera te reflejan, sobre todo en lugares donde no tienes hitos naturales para poder usar de alguna manera como parte de la demarcación, tú estableces estos hitos artificiales, ¿no? Y todo eso, obviamente, respetando la línea que tú ya habías materializado aplicando la fórmula del tratado. Aquí aparecen entonces las actas de los peritos, que fue donde se dio su trabajo de materializar y de alguna manera también de marcar. Hubo, disculpen, siempre se me va esa palabra, hubo al menos 5 subcomisiones que trabajaron todo este tema, ¿no? Entre subcomisiones me refiero a, además de ayudantes y un montón de equipo que se generó para la época. Imagínense, estamos hablando fin del siglo XIX,
y una frontera de más de 4.000 kilómetros en común. O sea, era brutal, el trabajo era muy grande. Ahora, en el caso de Barro Arana, yo siempre hago el juicio histórico y digo, era un caballero de edad, ya tenía sus años, y le encargó fundamentalmente la tarea a su gran ayudante, y que después tuvo un rol protagónico en el laudo de 1902, en el proceso del laudo arbitral, que fue don Alejandro Bertrán, ¿ya? Que fue el que hizo el trabajo en la práctica, ¿no? Con sus errores, con sus bemoles, etcétera. Por eso que también algunos dicen muy suspicazmente que, por eso que el señor Arana, Barro Arana, defendía tanto estos principios en abstracto, porque él nunca estuvo en la Patagonia. No estuvo en la Patagonia, no la conoció, con suerte por imágenes, fotos. En la época habían fotos, pero muy escasas. ¿Ya? Eso es importante hacer presente. Después vamos a hablar de las actas de 1898 por su importancia, ¿ya? Y también hay un protocolo muy desconocido, que de hecho me he topado de manera muy sorpresiva con los argentinos que no lo conocían. Gente que estamos hablando de que conoce este tema, ¿no? No estoy hablando de gente que no conozca el tema, sino que gente que está involucrada en estos temas, que es el protocolo de 1900. ¿Qué establece ese protocolo? El statu quo entre 1898 y 1902. Es clave. Muy poca gente lo conoce, es clave. Después lo vamos a ver. Y por supuesto, aunque en principio el laudo, como que dice el laudo arbitral de 1902, que yo he discutido con varios colegas cuál es la figura final del laudo, por qué primero, este laudo, ¿por qué nace? Las partes se ponen de acuerdo en algunos puntos, para aquellos que no saben, a través de la figura de los peritos, entonces, y dicen, en algunos otros puntos no estamos de acuerdo. Y llegan a otro acuerdo precisamente para someter esto al laudaje, es decir, al arbitraje de su majestad británica, lo cual era innecesario. Esto yo siempre lo he tenido en mente y lo voy a aprovechar de decir, porque el mismo acuerdo de 1881 disponía que una tercera potencia amiga iba a establecer las bases para resolver de manera como amigable componedor, como árbitro podría ser incluso, iba a establecer en el fondo un procedimiento para poder resolver las dificultades que se dieran en este proceso de tanto materialización de la línea, importante, y la demarcación, también importante. Acordémonos que en esa época no había GPS, no había ningún mecanismo que pudiera establecer de manera, por así decirlo, fácil lo que era la línea. Pero por eso era importante la demarcación. Ojo, en el caso de Campo de Hielo, Patagónico Sur, ese es el nombre real, Campo de Hielo, Patagónico Sur, mucha gente habla de campos de hielo, no, hay muchos campos de hielo, el campo de hielo es en el fondo, geográficamente y morfológicamente una calota glacial, es decir, es como un hoyo rellenado con hielo en este caso, ¿no? Y ahí Francisco me puede corregir si estoy bien o no, es lo que más o menos digo, pero es más o menos así en el caso de Campo de Hielo, es como una gran cavidad rellena con hielos permanentes. No es lo mismo que un hielo continental, como dicen los argentinos, que es una figura completamente distinta. ¿Francisco? Sí, es una caleta de hielo producto de la glaciación. Así es. Bien, y en este laudo arbitral, para avanzar, se establece primero que obviamente no había sido la zona de los hielos, no debiese haber sido laudada. Esto es muy importante. Y además que este laudo comete varios errores más o menos grandes. Y las partes lo avalan de manera bastante inexplicable. Yo creo que más que nada si uno analiza el contexto histórico para evitar una guerra. Estábamos en plena situación de una de las primeras escaladas armamentísticas de la historia de la humanidad. Lo que se habló de una guerra no declarada, más o menos entre fines del siglo XIX hasta los famosos pactos de mayo de 1902. ¿Ya? Bien. Ahí escucho un poco de retorno, no sé por qué será, pero avancemos por favor, César. Esto es un poquito la proyección en Google Earth de ese famoso bosquejo de Barro Arana. Después vamos a ver que en el caso de Moreno también encontramos algunos mapas. Estos son muy escasos,
nosotros siempre nos hemos preguntado por qué en estas actas que nosotros decimos son la materialización, demarcación, todo el trabajo en aplicación del Tratado de 1881, no se estableció clarito un acta, o no se dejó, por lo menos no se conoce públicamente, y lo que conocemos nomás es solamente estos bosquejos que dejaron, fundamentalmente el caso Barros Arana, lo dejó en un libro privado, Cuestión de Límites, y en este libro de la demarcación, que es una recopilación autorizada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Pero ¿dónde están, en el fondo, los bosquejos de Argentina? Y aquí Bueno, vamos a hablar un Ignacio, poquito de eso. ¿Perdón? pero lo que tú mencionas que solo fue una publicación, estoy conversándolo con el senador Horvath, con varios No, perdón, no involucrados se en el tema en la malinterprete. época. Es una Se dice que estos publicación. mapas, Perdón. Es una, estas actas estaban acompañados de mapas. Lo que pasa que no se muestran, pero sí se mencionan, y esta copia que se publicó Barros Arana sería una copia de los mapas del acta. Sería un fiel reflejo de los mapas que se usaron en el acta. es que ahí el problema, perdón, no sé si me estaba hablando Francisco. Sí, Sí, Francisco, hay un problema ahí que es que esta es una copia del mapa que podríamos decir refleja la posición de Chile nada más. ¿Tenemos la de Argentina? Bueno, tenemos, pero no están anexadas a las actas. Ese es el problema, y de lo cual se agarró Argentina para después abrir el problema en los años 90. están mencionados, sí, como planos, como mapas. Están Pero mencionados. dice, hoy El día lo mapa. revisamos, de hecho, dice, lo vamos a ver. Dice Sí. que hubo un bosquejo de línea general, ¿ya? Sí, Y que esa línea general está planteada por el perito chileno, pero en el caso del perito argentino, no establece, dice, le voy a entregar mapas parciales, esto más o menos estamos hablando del acta, el acta de septiembre de 1898, si mal no me equivoco, ahí la vamos a ver, creo que es de la del 3 de septiembre, y dice especialmente que no había confeccionado o no había alcanzado a confeccionar un mapa equivalente, pero no hay un mapa común, Francisco, ese es el problema, no sé si me entiende. sí, pero el mapa de Argentina que presentó en Londres en 1902 es la misma línea prácticamente, y lo corrobora. Después lo podemos ver y te lo muestro. No. Yo sé qué mapa estaba hablando, y sé que ese mapa incluso aparece en el libro de Antonio Horvath. Que no, la línea es la misma. No es, No, sí, no, pero no es que el mapa que dice, supuestamente dice que mandó al Marqués de Salisbury, pero en realidad, déjame avanzar un poco para poder explicarlo. Lo que pasa es que para poder tener una concordancia exacta, y yo creo que sí había concordancia, pero vamos a ver cuál es la concordancia que hay, tú tienes que tener primero un mapa con toponimia relevante para poder establecer hitos, y segundo, un mapa común. Si tú haces y nosotros hicimos ese ejercicio, Francisco, hicimos el trasvasije de este mapa, como tú estás viendo, y el mapa argentino, o el mapa supuestamente argentino, porque hay otro mapa más que lo vamos a ver que está en la presentación, que es el mapa del Instituto Geográfico Argentino de la época, que es más o menos parecido, y lo único que te da es una línea de esta proyección, que obviamente no es difícil entender qué es lo que interpretaron las partes para en el fondo para la época, una línea recta, ¿ya? Pero por eso, déjame avanzar un poquito, porque en el fondo vamos a avanzar hacia lo que es el límite histórico, ¿ya? Y ese límite histórico se puede construir de manera muy simple con lo que dice Argentina. Por eso te digo que el tema de los mapas de las actas, lamentablemente es un tema que está incompleto. A mí me encantaría que fuera tan simple, porque si no, no tendríamos ninguna posibilidad para que se hubiese abierto lo que se abrió después. Ahora, además hay que acordar que el señor Moreno, cuando presenta mapas, sobre todo en el laudo de 1902, él va cambiando de posición y va cambiando la línea dependiendo del momento en que presenta el mapa. Por eso es tan importante establecer lo que se llama la fecha crítica, pero ya vamos a hablar de eso. Por favor, César. Ya, aquí tenemos lo que podríamos decir este famoso nuevo límite en 1998. Este límite histórico que ustedes ven en rojo, este es un poco inédito, ha salido en otras partes, pero lo mantenemos bastante reservado.
se construyó a partir de lo que el mismo Perito Moreno estableció en su memoria, o en la memoria que presentaron en el laudo arbitral de 1902. Por eso que es importante, y hay que hacer una prevención también. Los mapas es meramente una representación, pero que no es jurídicamente definitiva en ningún caso de un límite. Puede ser una ilustración de lo que las partes entienden como el límite, pero no puede ser que un mapa esté por sobre lo que dispone un tratado. Eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque nosotros caímos en esa trampa, sobre todo en el caso de Laguna del Desierto, ¿ya? Así que es importante hacer presente que los mapas no terminan una controversia, por lo menos desde el punto de vista del derecho internacional, que es una vía para solucionar este tipo de problemas. Pero sí lo pueden determinar, por ejemplo, las interpretaciones expresas que hacen las partes respecto a la aplicación de un tratado. Y aquí vamos a entrar después en el tema del límite histórico rápidamente. Ya, avanza por favor César, porque esto lo vamos a tratar después con más detalle. ¿Cuál es el valor de las actas de los peritos? ¿Cuál es el valor de las actas de los peritos? Y esto, por favor, que se entienda que si hubiese, aunque no haya, entre comillas, un mapa específico, que también es razonable entenderlo, entendamos que las partes tenían bastante resquemores. Yo conversaba hoy día con Alejandro algo que no me había dado cuenta, después de muchos años que había leído estas actas, las había revisado, y me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención. Primero, que de manera muy ladina, Moreno presenta su acta, iba a presentar su acta en agosto de 1898 para materializar la línea, justamente como hacía Francisco, presentar su bosquejo general de la línea, quizás reflejado en unos mapas, pero él hace lo siguiente, dice: me encontraba mal de salud y lamentablemente tuve que postergar mi trabajo. ¿Y qué hace Barros Arana de manera, no sé cómo decirlo, un poquito ingenua, por así decirlo? Llega y presenta su línea el 29 de agosto de 1898 y le entrega todas las cartas en bandeja diciéndole cuáles son los puntos que él estima pertinentes, y se los entrega al señor Moreno para que él después, habiendo analizado ya todo lo que la parte chilena estaba presentando, presente su línea. Por eso que es muy curioso cuando los argentinos hacen esta, por así decirlo, este trade-off entre lo que toman de Barros Arana y lo que no toman de Barros Arana. No consideran que Moreno tenía todas las cartas ya tiradas de Barros Arana y que en el fondo decían, bueno, Moreno iba a aceptar lo que más le convenía, ¿ya? Pero también vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es el valor de las actas de los peritos y por qué es tan relevante? Bueno, Estanislao Ceballos, que no podríamos decir que es una persona ajena a la historia argentina, es una persona que fue ministro de Relaciones Exteriores Argentina, estuvo involucrado en una verdadera carnicería con otros personajes, que fue la famosa campaña del desierto, ¿no? Si se acordarán ustedes, donde se exterminaron gran parte de los indígenas en la zona patagónica, ¿no? Este caballero, en un libro específico, dice, en el límite entre Chile y la República Argentina, y habla justamente de las actas de los peritos, dice que son verdaderos fallos arbitrales de las partes, es decir, tienen el valor de cosa juzgada. O sea, si las partes se pusieron de acuerdo en algo, eso tiene el valor de cosa juzgada, ¿ya? Y eso, por lo tanto, no puede volver a discutirse. ¿Ya? Eso es muy relevante. Por favor, César, avanza. Entonces aquí ellos dicen eso. Tienen en el fondo el carácter de verdaderos jueces árbitros, no árbitros como amigables componedores, o sea, o árbitros arbitradores, es decir, no árbitros que podían inventar un procedimiento y no ajustarse derechos, sino árbitros de derecho que debían fallar conforme al Tratado de 1881 y su protocolo de 1893. Esto es tremendamente importante porque le da el carácter jurídico a las actas de cosas juzgadas, ¿ya? ¿Ok? Y ahí puede tomar relevancia lo que dice también Francisco. Si encontramos mapas en algún momento, sería extraordinario, un mapa común, maravilloso. Sí, porque son reflejos de que hubo un acuerdo. Y eso así mismo lo nombra después el árbitro. Dice, hay acuerdo de este punto hasta otro. Así es, claro. Así es, tal cual como tú dices, Francisco. Seguimos, por favor, César.
Ya, aquí justamente lo que vamos a decir, y esto tiene que ver con, ya nos vamos metiendo en campo de hielo, más específicamente en un acta, como ya vemos el valor de estas actas. ¿Qué es lo que dice Barros Arana? Y vamos a ver por qué esto es relevante, porque Barros Arana dice, a ver, que en consecuencia de la línea que él propone, pasa por todas estas cumbres más elevadas de los Andes que dividen aguas, no cualquier cumbre, las que dividen aguas, porque muchos se han preguntado por qué, por ejemplo, la Concagua no está en Chile, sino que está en Argentina. Es la cumbre más alta de, digamos, bajo el criterio, digamos, de las más altas cumbres, o incluso encadenamiento principal, que es una cosa bastante ambigua, ¿no? ¿Cuál es el encadenamiento de una cordillera principal? ¿Cuáles son secundarios? Es una cosa bastante compleja de determinar, a mi juicio. Bueno, no soy geólogo, pero yo creo que quizás Francisco me secundaría. Yo he hablado con Sedomir Marangwich, gran amigo, que justamente hemos hablado de que la cordillera es una sucesión de cordones montañosos. ¿Cuál es el principal de ellos? Hay un conjunto de encadenamiento. Es un conjunto de encadenamiento, o sea, es difícil entender cuál es el principal, ¿no? Pero, independiente de eso, él dice, oye, la línea va a pasar por donde pasen las cumbres más elevadas que dividen aguas. No dice si son divisorias locales, no dice si son divisorias continentales. Después dice, y que van separando constantemente las vertientes de los ríos que pertenecen a uno y otro país. Y dice que la misma línea va dejando dentro del territorio de cada una de las dos naciones los picos, cordones o sierras más elevadas que sean, que no dividen las aguas de los sistemas fluviales pertenecientes a cada país. Bueno, este es supuestamente uno de los grandes argumentos que después van a usar los argentinos para el tema de campo hielo. Pero ojo, esto es una prevención que hace Barros Arana respecto a toda su línea, no solamente al tema de campo hielo, que después va a poner que en específico cuáles los accidentes geográficos que Barros Arana establece en sus puntos o trechos, que es un concepto clave. Ahora, ¿dónde está aquí? Y esto se los hago una pregunta como general. ¿Dónde está aquí este encadenamiento principal de la cordillera de los Andes? Porque uno de los argumentos para, por ejemplo, en el caso del campo de hielo, establecer que la línea debe correr por el encadenamiento principal de la cordillera de los Andes que divide aguas, es justamente esta idea de que Barros Arana hablaba de encadenamiento principal y que hablaba de la divisoria continental. Bueno, vemos acá que Barros Arana solamente está mencionando la divisoria continental, pero no menciona el encadenamiento principal. Eso lo menciona realmente Moreno. Pero sí. Aquí tampoco nombra la divisoria continental de agua. Dice la divisoria de agua. Sí, y tampoco, local. Tampoco, claro. Pero vamos, es que dame un poco de tiempo, porque ahí vamos a ver que en otra parte esta misma... y nos vamos al cordón Adela. ¿Qué te parece? Maravilloso, sí. Me parece, pero bueno, vamos por parte. En esta parte no dice, pero después para adelante sí habla. Ahora, la pregunta que me hago yo, y que se podría hacer cualquier auditor o cualquier televidente, es si yo hablo de un principio de divisoria en las más altas cumbres de la cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Por qué existen lagos que Argentina acepta, si ellos dicen que aceptan este principio? Porque existen lagos compartidos de vertiente pacífica. Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, vamos a encontrar porque eso fue determinado en un laudo arbitral, el laudo de 1902. Pero si Argentina defiende con tanta vehemencia o con tanta, por así decirlo, convicción este principio de la divisoria de agua, ¿por qué aceptaron la división entonces de lagos o digamos, sistemas de ollas hidrográficas de exclusiva vertiente pacífica, ¿no? Es muy curioso, ¿no? O es de alguna manera una contradicción bastante evidente, ¿ya? Por favor. Y aquí viene un poquito lo que me decía, no sé si fue Francisco, creo que sí, con respecto a si el Barros Arana hablaba de la divisoria continental. Aquí lo dice, pero de manera, por así decirlo, bastante críptica, y hay que hacer un poco análisis un poco más profundo, ¿ya? No es tan simple, porque bien, dice
que si bien en sus partes más extensas e importantes, estoy citando la misma acta, el terreno que recorre la línea divisoria se encuentra suficientemente conocido, o sea, descartemos el argumento que ellos no sabían de qué estaban hablando y que no conocían el cordón Mariano Moreno, que es el famoso argumento para abrir siquiera el tema del campo de hielo. No, ella lo está diciendo que ellos conocían de manera más o menos prolija y tenían claro hacia dónde iba, aunque ellos no habían estado en todo el territorio, pero tenían claro más o menos por dónde iba la cosa. Y dice, se haya bien establecido en general la dependencia hidrográfica de los ríos y arroyos. Y esto es tremendamente relevante porque si yo acepto que Barros Arana defiende la tesis de la divisoria hidrográfica, y yo digo ya Argentina, como Argentina me acoplo a eso, curiosamente cuando ellos defendían otra cosa y aceptaron la división del lago, que no está incluida, como decía, en el protocolo de 1893, si yo estoy aceptando eso, entonces también debo aceptar esto, ¿no? Que estaba más o menos bien establecido el contexto de los accidentes geográficos de la frontera y que se conocía lo suficiente para tener un caso de cosas juzgadas en todos los puntos que había de acuerdo. Y es tan así que el mismo Barros Arana, y este es un punto que se cita mucho por parte de los argentinos, dice que como asimismo se haya bien establecido en general la dependencia hidrográfica de los ríos y arroyos que se desprenden hacia ambos lados, debe sin embargo advertir que la ubicación topográfica de la línea propuesta es enteramente independiente de la exactitud de los planos. Bueno, habíamos visto que el plano o la proyección del bosquejo que habíamos visto anteriormente era bastante rudimentaria, por así decirlo, pero él decía, no, pero aquí nosotros tenemos más o menos claro por dónde iba la línea y esta iba por ciertos hitos, que estos hitos después los vamos a decir, no los dice Barros Arana, los dice después Moreno, y estos hitos en el fondo, con independiente de la exactitud de los planos y que en virtud de alguna manera del principio que él estaba defendiendo, que era un principio que según él aplicaba a lo que sería el acuerdo de 1881, era la división natural y efectiva de las aguas del continente sudamericano. Ese es el contexto que hay que darle. No es meramente que Barros Arana defiende sin darle un contexto, un principio. No, hay un contexto y eso es algo que curiosamente nosotros nos compramos. Porque el contexto ¿cuál es? Los accidentes geográficos que ellos conocían en la época donde estaban discutiendo estas cosas. Ahí era donde corría, según ellos, la divisoria natural y efectiva de las aguas. No es un principio evolutivo en el tiempo, que uno, por así decirlo, lo entiende como algo inabstracto, porque bajo esa lógica es tan ridícula esa interpretación o tan absurda que no tendría sentido ni siquiera la materialización y la labor de marcadora y materializadora, bien digo, de los mismos peritos. Los peritos eran quienes recorrían toda la línea, toda la cordillera y decían por dónde iba a cruzar la línea y justamente establecían los hitos. Por eso que bajo lo que nosotros decimos en derecho, un principio de realidad jurídica y una realidad fáctica, es evidente que este principio no puede ser algo meramente abstracto, sino que absolutamente contextualizado y absolutamente aplicable a lo que era en el fondo la labor de los peritos de la época. Incluso, tanto es así que hay un principio en materia de derecho internacional que se llama el principio de contemporaneidad, que es decir, cuando se interpreta un tratado debe tenerse a la vista las condiciones anexas sobre las cuales se basó ese tratado. Y ese principio fue invocado por Chile incluso en el caso de Laguna del Desierto, así que no es algo ajeno a nosotros. Y está muy vinculado a lo que podríamos decir es la cosa juzgada y un principio muy importante en materia de derecho internacional, si no el más importante, pacta sunt servanda, lo pactado obliga, ¿ya? De nuevo, ¿dónde está el encadenamiento principal acá? Tampoco está. ¿Dónde está? Ah, es que lo agrega Moreno. Bueno, pero Barros Arana parece que no lo mencionó nunca. Y si aceptamos que Barros Arana no lo mencionó, ¿por qué usted me está agregando después este concepto de encadenamiento principal? Curioso, ¿no? Curioso lo menos. Bien, entonces con solamente leer estas actas ya nos damos cuenta que ningún descubrimiento posterior era justificable
como contexto, por así decirlo, modificatorio, circunstancia modificatoria posterior, para poder modificar lo pactado, modificar lo establecido, lo acordado. Si usted está tomando esto de manera independiente, solamente, como decíamos, un cherry picking, ¿no? Tomar lo que a uno le interesa y no tomar lo que no le interesa, que es un poco lo que se hizo en el caso de Argentina, claramente hay una incongruencia, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, y lo digo muy responsablemente, ¿dónde estábamos nosotros alegando esto? Diciendo, bueno, si usted está alegando que aquí aplica la divisoria continental de agua, bueno, entonces devuélvame la mitad de los lagos de vertiente pacífica, pues caballero. ¿Por qué no? Devuélvamelo. Pues si usted está diciendo, no, es que aplica solamente para este sector de la frontera. No, señor, porque Barros Arana no lo dijo que era solamente para este sector de la frontera. Él lo dijo como un principio general aplicable a toda su proposición de la línea. Sea honesto intelectualmente, caballero. Punto. Sigamos. Acta desconocida, lamentablemente desconocida. Por favor, si puede César hacerle el mayor zoom posible al artículo 1, que está en inglés, ¿no? Esto está tomado directamente de los anexos. Nos costó mucho encontrar esta acta con el equipo que trabajamos para un libro que estábamos preparando sobre el tema del límite histórico. Recordemos que había yo hablado de trechos, puntos o trechos. Y esto es importante, los puntos o trechos, después de mucho, digamos, estudiar el tema, nos dimos cuenta que los puntos o trechos son, digamos, más que puntos, son trechos, voy a hablar de trechos, porque son parte segmentada de una línea, bien digo, que se va formando de manera continua. Y aquí, perdona, Francisco, esto es importante porque tú hablabas de que no eran los mismos puntos. Claro, tiene todo el sentido, porque los trechos que van marcando cada una de las partes, por lo menos en la zona de los hielos y en general en toda la línea de la frontera común, cada uno va estableciendo un sector que alcanza a regular y se enlaza o se encadena con el otro. Y de ahí van formando de alguna forma lo que es el trecho común. Así ocurre en campo de hielo. Y así tú tienes, por ejemplo, el trecho 331 y 332, que corresponden, ahí vamos a ver, a lo planteado por Chile, ¿ya? Y el trecho 304 y 305, que corresponden a lo planteado por Argentina. Todos esos trechos de manera encadenada y no superpuesta, digamos, de manera, por así decirlo, calcada uno encima de otro, sino que van encadenados, te dan la línea común. Si no, sería imposible, porque hablan de temas distintos. O sea, uno va un poquito más al norte, otro va un poquito más al sur, después otro va un poco más al sur, otro va un poco más al sur. Y digamos que se complementan en secuencia. Así es, se complementan en secuencia y a partir de por así decirlo, del encadenamiento uno con otro, se establece una línea común, una línea continua, ya a partir de accidentes geográficos. César, por favor. Protocolo de 1900 viene a reafirmar algo muy simple. Ya que se habían mandado los antecedentes en 1896 al árbitro inglés, se reafirma la situación de statu quo, porque se sabía que estábamos al borde de una guerra con Argentina. Y dice expresamente, dice este protocolo de 1900, respetar y hacer respetar los compromisos contraídos, entre ellos las declaraciones formuladas en 1889, teniendo en consideración la situación creada en septiembre de 1898. Ojo, septiembre de 1898, los argentinos presentan su respuesta o su propuesta, que termina siendo aceptada por Chile y se conjuga con la propuesta que había hecho entonces en ese momento Barros Arana el 29 de agosto de 1898. Entonces, este protocolo dice, oye, momento, aquí se consolida un acuerdo y aquí nadie puede venir a cambiarlo. Y por supuesto, el árbitro tampoco, el árbitro en inglés. Por favor, ¿puedes
puedes irte hacia atrás, hacia el acta del 1 de octubre. Esto también había sido refrendado en el acta del 1 de octubre de 1898, que lamentablemente no se ve muy bien, pero dice en consecuencia, in consequence, ellos resuelven, lo voy a traducir del inglés, ellos resuelven aceptar, y habíamos mencionado los puntos 304 y 305 y 331 y 332, ellos resuelven aceptarlos como formando parte del límite, de la línea del límite en la cordillera de los Andes between the Argentine Republic and the Republic of Chile. O sea, entre la República de Chile y la República de Argentina. Entonces, está clarito, fecha crítica, donde se termina la discusión ante el derecho internacional, 1 de octubre de 1898 en la zona de los hielos. ¿Ya? Bien, por favor, sigue nomás. Vamos a seguir un poco, avanza nomás, porque... Bien, esto en el fondo, a partir del derecho internacional, como bien habíamos dicho, se acepta por parte de una de las partes y por otras partes se aceptan estos 8 puntos y se consolida. Si uno analiza incluso la literatura de la época, el señor Andrés Bello, que tenía un libro muy famoso de principios del derecho internacional, dice que los tratados se hacen proponiendo una de las partes aceptando otra, como suceden las capitulaciones, y que debe estarse principalmente las palabras que la parte propone aceptadas por la otra, y que la interpretación de este documento entonces viene a determinar el sentido en que su autor o autores lo entendieron. Entonces, ¿qué nos está diciendo el señor Andrés Bello? Y esto es norma o de alguna manera regla obligatoria por la época, aplicable en el fondo como principio del derecho internacional recogido por la costumbre internacional, que aquellas partes que establecieron un acuerdo deben además decir que su aplicación, su utilización en el futuro va a ser de acuerdo a lo que las mismas partes interpretaron en el momento, es decir, el contexto histórico, los accidentes geográficos que conocían de la época y sobre todo en materia límite, el conocimiento que tenían del lugar conforme a esa época. Por eso que hablamos de una fecha crítica, por lo menos en este caso del 1 de octubre de 1898. Avanza, por favor. Y aquí está un poquito lo que le conversábamos con Francisco al principio. Esto es muy parecido a la ¿cómo se dice? Al mapa que yo vi en el libro del senador Horvath, que fue un gran defensor de nuestra soberanía, y que es muy parecido en el caso del Instituto Geográfico Argentino en el año 1898, que probablemente se lo debe haber suministrado el mismo Moreno, muy parecido a el que ven en la izquierda, que es el mapa, el bosquejo que justamente habíamos visto de Barros Arana. Muy parecido, una línea recta, ¿ya? Ahora, con eso, sí, vemos que hay un acuerdo, se refleja, es un instrumento más para poder ver que sí hay un acuerdo, y este es un mapa oficial de una institución que corresponde al Estado argentino, 1898. No sé si tú conocías este mapa, Francisco, lo habías visto. ¿Estás por ahí? Parece. No. Sí, bueno. ¿Cuál de los dos mapas? El de la derecha. El de la derecha. El de la derecha no. Porque el de la derecha es el de Barros Arana, el que hemos visto todo el tiempo. Sí. El de la derecha, si te fijas, aunque está un poco corrido, tiene algunas imprecisiones, es el mapa que mostramos del Instituto Geográfico Argentino y justamente en la época, 1898. Este es un mapa que podemos decir expresamente, ni siquiera responde a una publicación personal del perito argentino, sino que es un mapa oficial de un organismo del Estado argentino como era el Instituto Geográfico. ¿Ya? Ok, sigamos. Y aquí viene lo cual yo creo que es una clave importante para la discusión futura, va a ser para el campo de hielo. ¿Cuál es la posición argentina realmente inicial a partir de lo que ellos entendían como hitos de la época? Bueno, ¿dónde está esto? Está en los mapas
de digamos, de los años 50, hechos a partir de esta famosa expedición fotogramétrica, aerofotogramétrica que hizo Estados Unidos y que estableció un montón de zonas en las cuales no se conocía muy bien. Estará en los relatos de Agostini. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Estará en lo que el Instituto Geográfico Militar Chileno, que siempre le han sacado en cara en los años 50, se equivocó con Laguna del Desierto. No, está en lo que los mismos peritos dijeron en la fecha más cercana al momento en que se dio el acuerdo, que era lo que ellos entendían como hitos naturales. Y esto es lo más relevante. ¿Y cuáles son esos hitos? Por supuesto, el Monte Fitzroy. Por supuesto, el Huemul. Aquí lo estamos viendo. Esto está tomado literalmente de la exposición argentina en el laudo arbitral de 1800, perdón, en el laudo arbitral de 1902, y especialmente en su presentación que hacen en 1899, ¿ya? Sí. Y que justamente ellos dicen, y conforme a lo que los registros de los expertos designaron en octubre de 1898. ¿Ya? Escriben el cordón Adela, en resumen. Eso es lo que escriben. No solamente el cordón Adela, sino que después va a sorprenderte el que abajo sí. ellos describen toda la línea completa, hasta el Stokes, completa. El Cerro Rodet. ¿Quieres vemos el cordón Adela en 3D? Cuando quieras. Para que lo... Ya, vamos a dejarlo ahí cuando terminemos la parte escrita, venimos con las animaciones y todo eso. Excelente. Sí, por supuesto. Y aquí, esto es lo que nosotros, después de mucho trabajo, hemos denominado el verdadero límite histórico de Campo de Hielo. Que incluso, curiosamente, no tenía hitos como el murallón. Los argentinos ni los chilenos tampoco entendían que el murallón era parte de la línea. No, era más hacia, digamos, hacia una proyección más hacia los lagos. Aquí lo vimos más arriba, después lo voy a repetir, pero la construcción que se vio en una línea roja que vimos al principio es justamente una construcción en base a este límite que estamos viendo. ¿Y el Stokes era el Cervantes de ahora? Sí, el Stokes era el Cervantes. Nosotros hicimos una investigación con mi querido Sedomir y con Don Helios Muraldo, muy acuciosa de más o menos cuál habría sido el Monte Stokes, digamos, conocido por Fitzroy, ¿no? Y por Darwin. Y es fundamentalmente algo que no tiene nada que ver con lo que después vino a ser, que sí. Era quizás un cerro en la península Magallanes. Digamos no. que hay que decir que el Cervantes es un cerro precioso, ¿eh? Se ve desde el Calafate, sí. Desde el glaciar Perito Moreno, justamente. O sea, esta zona es magnífica, sí. Sí, sí. Pareció al Cervino, de hecho, al Cervino suizo, es muy lindo. Sí. Pero a pesar de ello, hay que entender y hay que volver a ponerse en el contexto de cuál era lo más próximo a lo que entendían los peritos de la época, que era lo más cercano, ¿no? Y lo más cercano era fundamentalmente estos hitos en la representación que se podría de alguna manera haber hecho por el mismo Moreno, en su viaje a la Patagonia Austral, por algunas otras expediciones que hicieron los argentinos y algunos chilenos, por ejemplo, Vidal Gormaz, que llegó a la zona también en la década de los 70. Bueno, hay varias explicaciones históricas para más o menos llegar a una fórmula en la cual tú llegas al conocimiento más cercano a la fecha crítica, que es donde se cierra este acuerdo en octubre de 1898. Por supuesto, los argentinos siempre van a tratar de decir que no, porque el laudo de 1902 vino a también tocar esta zona, pero no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque aunque podríamos decir, hay ciertas interpretaciones que ellos hacen que dicen que sí lo hizo, y el mapa que también acompaña el laudo también podría decir que de alguna manera lo hizo, pero esto se contradice abiertamente con un instrumento formal firmado por las partes, que era el protocolo de 1900. Además del valor que le dan las actas en el fondo a la situación bajo el alero del acuerdo de 1881. Y además es una contradicción en sí misma decir que el laudo viene a modificar las partes, por lo que el mismo laudo dice que en esta zona
la traza o el límite ya se encuentra definido no solamente en su parte dispositiva, sino que también en su informe. Por lo tanto, difícilmente podríamos decir que viene a modificar la situación. A pesar de que hay algunos matices que vamos a delimitar y a esclarecer lo mejor posible en el poco tiempo que queremos explicar esto. Por favor, sigue, César. Sigue nomás porque esto en el fondo es la traducción, ¿ya? Y es lo mismo un poco, interpretación de la posición original argentina. Hay una interpretación que viene a designar a estos hitos naturales, y por eso es tan importante esta visión del límite histórico, porque se dice que Campo de Hielo Patagónico Sur no se encontraba demarcado. ¿Pero cómo? Si se encontraba demarcado por hitos naturales. Y eso están así, por favor. Continúa, César. Sigue nomás. Aquí tenemos un mapa que tiene algunas imprecisiones, ¿ya? Pero un mapa bien claro que generó y produjo el mismo perito argentino como parte de su promoción de lo que había resultado del laudo, ¿no? Pero incluyendo el límite de 1898, ¿ya? Solamente una representación que, si se fijan, ¿cuáles son los hitos que tiene incluidos? Bueno, los que él había expuesto en su exposición de 1899, entre ellos, por supuesto, el Fitzroy, esto pasando por el Cordón Adela, aunque hay una sobredimensión de lo que podríamos decir el glaciar Viedma, ¿ya? Ahí hay una deformación, ¿ya? Pasando, por supuesto, por el Cerro Campana, original, el Agassi original, no estas cosas que se inventaron posteriores de Agassi Norte, Agassi Sur, eso no existe. Todo esto era lo original. El Jaime, el Mayo 2380, el Stokes real, que en principio, de acuerdo a lo que serían las partes, el entendimiento de las partes, el Cervantes, y por supuesto después el Daudet, pero el Daudet en realidad no estaba ni siquiera marcado en esto. El Daudet nace como punto de trazado, yo me atrevería a decir en lo que he podido investigar, nace en un libro que se llama La Demarcación chileno-argentina, que es de Alejandro Bertrán, de 1903. Ahí hay unos mapas donde él incluye al Daudet, bien digo, pero en realidad siempre la línea transcurrió entre el Fitzroy y el Stokes. Por favor, sigue, César. Entonces, bajo esta lógica, el trazado histórico, si bien contempla trechos, que por así decirlo, si vamos a lo que dice cada uno de las partes, los peritos hablan de, por ejemplo, hablan de el caso de Barro Arana en el punto 330 se me fue la idea. Tírate para atrás, por favor. Tírate para atrás, porque quería decir algo antes. Más atrás, por favor. Más atrás. Acá está. No, ahora la siguiente. Ahí está. En el punto, por favor, ahí sí. En el punto 331 y 332, Barro Arana habla de la cordillera de Stokes, que divide la olla hidrográfica, ¿ya? De el lago Viedma con los canales del Pacífico. Y por otro lado, el 331. Y después el 331 habla de la cordillera del Chaltén, que divide el lago Viedma con los canales del Pacífico, y la cordillera del Stokes, que divide en el fondo el lago argentino, la olla, no dice el lago argentino, dice la olla del lago argentino. Olla es un concepto importante porque es un sistema hidrográfico y con los canales del Pacífico. Entonces, él habla de cordilleras. Chicos, esto es tremendamente importante. Si tú aceptas a Barro Arana, lo que estás diciendo es cordillera del Stokes y cordillera del Chaltén. ¿Dónde no queda claro cuáles son los accidentes geográficos que él aceptaba como límite? ¿Qué es la cordillera del Stokes? ¿Qué es la cordillera del Chaltén? Ahí hay regla, o sea, hay norma expresa, hay declaración expresa aquí. No es un principio etéreo que aquí transcurren las aguas, la historia continental. No.
dice Barros Arana, Cordillera del Chaltén, Cordillera del Stokes. Entonces, si él dice eso, ¿por qué nosotros estamos diciendo que corre por el Mariano Moreno? No existe el Mariano Moreno. No existe. Nunca existió en ese momento. Nunca existió. O sea, existía, Lo tuvieron después. Claro. No, sí existía, Francisco. No, para ellos. Es que no era, mira, existía, a ver, incluso... Físicamente existía, pero no lo conocían. No, me refiero que para ellos sí lo conocían, en realidad incluso se sabía, hay varias publicaciones, hay unas de algunas expediciones en el seno Airin, creo que se llama, si no me equivoco, no me acuerdo en este momento el nombre exacto, pero que habían visto una cadena montañosa y ellos lo sabían. Incluso Moreno dice... No está conectado con el Fitzgerald, si ese es el tema de fondo. Por supuesto, ahí vamos a entrar a ese punto. Y en 1899 está la famosa conferencia que da justamente Moreno en la National Geographic Society de Londres, ¿no? Y que él dice, oye, si yo vi aquí una gran cordillera que se veía un poco más allá, no, lo saben, pero así todo, si tú dices que aceptas lo que propone Barros Arana en este punto, tú vas a aceptar a la cordillera del Stokes, no vas a aceptar otra cosa. La cordillera del Stokes, ¿cuál es? Lo que dice muy bien Francisco. El cordón Adela. No, el Stokes está más al sur. No, perdón, disculpa. El cordón, la cordillera del Chaltén, disculpa. Si me corrí de lado. Si tú aceptas la cordillera del Chaltén, ¿qué vas a aceptar? Estás aceptando el cordón Adela. Si tú aceptas la cordillera del Stokes, ¿qué estás aceptando? Bueno, estás aceptando, tírate para el mapa, por favor, el mapa de la posición histórica. Estás aceptando el Jaime, el Mayo y, por supuesto, el Stokes Cervantes. Sí. ¿Se entiende o no? No sé si se entiende el punto, porque si usamos a Barros Arana, usémoslo bien, po. ¿Ya? Usémoslo bien, usémoslo realmente en lo que nosotros vemos que es expresamente lo que él dice. Como les digo, es muy curioso que nosotros no hayamos utilizado estos argumentos hasta el día de hoy, porque aquí había cosas jugadas. ¿Ya? O sea, es muy curioso que hayamos aceptado entrar a una nueva negociación y después incluso a la poligonal y a esta comisión mixta. O sea, es más que curioso. ¿Por qué lo aceptamos? Mira, Francisco, vamos a entrar en eso en un ratito, porque no quiero alargarme tanto, que la presentación no sea tan larga, porque hay muchos datos y no quiero marear a la gente, pero solamente para terminar el punto y hacer lo que en el fondo es el núcleo importante de esto. Si yo he aceptado, porque un argumento permanente de los argentinos es Barros Arana en mi guía, escondemos a Moreno en lo que dijo en 1899, lo escondemos, ¿ya? Y Barros Arana me habla y fue el argumento que se usó, eso es lo que me duele más, que se usó en Laguna del Desierto, ¿ya? Que fue el tema... Pero en este caso no les conviene. Les convenía ahí, ¿no? Es que el tema es que ¿por qué no se dijo, bueno, pero si usted me está aceptando Barros Arana, acéptemelo en todo? Entero, claro. De norte a sur. De norte a sur, acéptemelo entero, y en los hielos Barros Arana es clarito. Sí. Es muy claro. Dice, el límite, el trecho que yo estoy regulando, porque después se te regula con otro trecho más, el trecho que estoy regulando va por la cordillera del Chaltén en el norte, como bien decía Francisco, y en el sur va por la cordillera del Stokes. Concepto de cordillera, cordón montañoso, ¿ya? Para que seamos bien claros y hablemos más o menos en el mismo contexto digamos, de ideas. Ya, por favor, sigue nomás. Aquí hay otros mapas, por favor, sigue. Estos son mapas internacionales que, de hecho, ya habían considerado esta idea de cómo se había definido más o menos el límite. A ver, volvemos a lo mismo. ¿Había demarcación en campo de hielo? Bueno, algunos dicen no, porque la demarcación de la comisión inglesa especial, posterior a la comisión que vino a trabajar el tema del laudo, que fue, digamos, por así decirlo, dispuesta por las partes, como
una especie de órgano adicional o apéndice de la aplicación del laudo de 1902. En esa misma comisión nosotros encontramos cosas tan curiosas como que ellos visitaron la zona de los hielos, o por lo menos estuvieron a las puertas de todo lo que era... En la Pampa, mirando los hielos. Claro. Sí, mirando los hielos. No, por supuesto, sí, no lo escalaron de lejos, pero incluso se mandaron comentarios como este. Miren, aquí yo se los voy a leer rápidamente. Dice, casi la última parte, casi en el centro de la extremidad occidental, un gran ventisquero baja hasta el nivel del agua. La vista pasa por ese ventisquero en dirección poniente sin que vean las montañas atrás, de manera que parece que existe aquí una depresión en la cordillera. O sea, como que había una depresión y que habría otra depresión. Obviamente es un hundimiento y que habría eventualmente otra cadena montañosa, por ejemplo, podríamos haber interpretado. Según esta tradición, el ventisquero alcanzaría hasta el Pacífico. Sería interesante explorar y averiguar la verdad del hecho. Es curioso, o sea, habían explorado al menos la zona. Y aquí viene otra cosa más relevante, por favor, César. Demarcación por hitos naturales, reconocida por Argentina de manera oficial por la oficina, digamos, de la Oficina de Límites Argentina, en un libro que se llama La frontera chileno-argentina, demarcación, ojo, demarcación general. Este libro, voy a darle, por supuesto, el crédito a mi querido, y bueno, en paz descanse, ¿no?, senador Horvath, que él lo menciona, pero no lo expone en su libro, y ahí yo hice el trabajo con otras personas de encontrarlo, y hoy día hay muchos medios para poder encontrar estas cosas, y encontramos la sorpresa de que en el libro establece expresamente Cerro Gorra Blanca, Fitzroy, Campana, Jaime, como se puede ver, mayo 2380, y Monte Stokes como hitos de la demarcación, hitos naturales. Esto fue publicado... Un inventario. ¿Es un inventario? Claro. Así es. Es un inventario de cerro. Claro. Y por lo tanto de hitos naturales. Así es. Sí, pues, así es. Eso es muy importante. Sí. Ya, bueno, por favor, sigamos. Ahí está más clarito, ¿ya? Por favor, siga nomás. Ahí está lo de los montes y también sobre el límite histórico. Voy a avanzar un poco, por favor. Quiero avanzar ahora hacia... aquí solamente para los que les interese, ¿no? Aquí hay un bosquejo de dónde podríamos entender que esto fue un descubrimiento muy interesante que hizo más bien Sedomira con los... O sea, lo hicimos entre todos discutiendo y peleando por ahí, pero llegamos a que esta expedición famosa del río Santa Cruz de Fitzroy y Darwin, a principios del siglo XIX, cuando ellos llegan, no llegan al río, perdón, no llegan al lago Viedma, que era en el fondo, este era el famoso Charles Fur Point, con el punto, digamos, donde es agua, y no alcanzan a ver el lago argentino, disculpen, y a la hora a veces me cruzan los cables. El lago argentino, que en esa época era el lago Santa Cruz, no llegan a ese lago. De hecho, el que supuestamente lo avista primero es Moreno. Ahora hay toda una discusión y hay un libro muy increíble, muy interesante, que Moreno discute con un tipo que se llama Benjamín Arauz, que habrían llegado, que se había encontrado antes, en relación a lo que algunos exploradores llegaron un poquito antes al Viedma o llegaron realmente al lago argentino. Pero no al caso. Resulta que esta discusión del Monte Stokes es relevante toda vez que el Monte Stokes después fue corrido a lugares que eran impresentables. Alejandro, ¿tú tenías que decir algo del Monte Stokes? O sea, que también he visto que a veces lo ponen en el mayo, pero hay que aclarar que los peritos lo definieron en lo que es Cervantes ahora. Entonces, como que la cartografía en un momento, la cartografía chilena, lo puso en el mayo, pero tampoco era donde lo pusieron los peritos. Y lo otro que hay una diferencia entre donde los peritos lo vieron y la expedición de Fitzroy. Sí, justamente. Ahora, si nos vamos a lo que era el conocimiento más próximo a lo de las actas, podríamos decir que es claramente el Cervantes.
que lo ubicaron en particular ahí, Moreno y por supuesto, incluso yo pongo a Moreno porque Moreno es la voz de Argentina, o sea, no se puede decir de eso, ¿no? Y fundamentalmente, obviamente, el conocimiento también podría aplicarle a Bárbara. Por favor, sigue, César, si es posible. Esto de los encadenamientos principal, esta es una definición que nos da Sedomir Marangüich, nuestro gran amigo y compañero en estos temas, que justamente tiene que ver con lo que estábamos hablando con Francisco, que es qué es lo que es un encadenamiento principal y cordillera, ¿no? Pero avancemos. Ya, nuevamente el límite de las actas, este es un mapa que le doy crédito a nuestro querido amigo Alejandro, que trabajó este mapa, después fue perfeccionado, por así decirlo, por otras personas, pero se ve muy bien, ahí se puede ver el límite histórico de manera más clarita, ¿ya? Un límite que aspiramos alguna vez podríamos defender, pero primero tenemos que llegar a este acuerdo del 98. Disculpen la vuelta larga que nos hayamos dado, porque en el fondo estamos hablando de un límite que es totalmente relevante, porque es el límite que se podría haber defendido en particular antes de entrar al acuerdo de 1998. Avanza nomás,